Hola, buenos días. Empezamos un nuevo capítulo de la historia de España. Podéis reconocer la bandera republicana y ya sabéis que en julio de 1936 el presidente de la República Española era el republicano de izquierda Manuel Azaña. El gobierno de Frente Popular, elegido en febrero del mismo año, intentaba reanudar con el programa de reformas iniciadas en 1931, pero este gobierno tuvo que afrontar tanto la tentación revolucionaria de los anarquistas y socialistas, tanto como la oposición de derecha que esperaba un golpe de Estado. La violencia política se desata y culminó con el asesinato en la noche del 12 al 13 de julio de un oficial de policía, cuya muerte fue vengada por sus compañeros que asesinaron a un líder de la derecha, José Calvo Sotelo. Esta muerte aceleró los preparativos de un pronunciamiento militar, de un golpe de Estado, entonces, que debían dirigir los generales Sanjurjo y Mola. Y este golpe de Estado provoca una guerra civil. Como un golpe de Estado fallido, que fracasó, pudo llevar a una guerra civil de 988 días, a la victoria del bando rebelde y a la destrucción del país. Esto es nuestro tema. Responderemos en tres partes. Primero mostraremos cómo el fracaso del pronunciamiento desencadenó un conflicto que se volvió internacional. Después presentaremos las etapas de la contienda bélica, es decir, de la guerra, del conflicto. Por fin, veremos que dos Españas surgieron del conflicto y que el balance, el bilan, fue muy pesado para el país, entonces reunido bajo el control, bajo la tutela del general Francisco Franco. Y primero estalla un conflicto que se internacionaliza. No se queda nacional, no solo es una guerra civil, es un poco más que esto. ¿Cómo estalla el conflicto? Por un pronunciamiento que fracasa. ¿Cómo fracasa este conflicto? ¿Cómo fracasa este golpe de Estado? Pues es un golpe de Estado más bien en la tradición española de los golpes de Estado militar, ya que en la historia de España en el siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos algo como casi 200 pronunciamientos. Entonces, un golpe de Estado en el que una parte del ejército quiere imponer su punto de vista al gobierno, y es exactamente lo que se está preparando en aquel momento. En efecto, un general que se llama Emilio Mola, que vemos aquí en el primer plano, prepara un golpe de Estado. En este golpe de Estado, a nivel militar, el objetivo es, con la marina, controlar las costas y con los ejércitos, controlar el país y tomar en algunas horas, y si es posible, pero por lo menos en algunos días, la capital, Madrid. Se podría esperar, pues, una victoria rápida, un éxito rápido. Es cuestión de horas o de días. Los responsables principales son tres hombres. El jefe es el general Sanjurjo, el general Sanjurjo que se encuentra en Portugal,
donde vive después del fracaso de su intento de golpe de Estado de 1932. El segundo se sitúa en Pamplona, en Navarra. Entonces se trata del general Emilio Mola, que todos llaman el director, es el organizador del golpe. Y un tercer personaje tiene que desempeñar un papel muy importante, es el general Francisco Franco, que está puesto en Canarias, y él tiene que ir a Marruecos para tomar el control de las tropas marroquíes y también de la Legión Española, es decir, de las mejores tropas de todo el ejército español. Lo previsto es un golpe de Estado para establecer una dictadura militar, eliminar el riesgo de revolución llevado por el Frente Popular para volver después de cierto tiempo, no se sabe cuánto, y tampoco cuándo, a la república o a la monarquía. No se sabe muy bien. Bueno, Mola es republicano, pero hay también monárquicos entre los golpistas, así que habría que ver después qué se hace. El golpe de Estado está previsto para el 18 de julio, pero un incidente se produjo en Melilla y por eso estalló el golpe de Estado un día antes en esta ciudad española de la costa marroquí. Aquí está. Y el día previsto, el 18 de julio, el golpe de Estado estalla en todo el país. ¿Qué dice la prensa del 19 de julio? Bueno, la prensa evoca algunas guarniciones que se alzaron en armas contra el régimen, pero se dicen cosas interesantes. Se dice que todas las organizaciones obreras se unen para oponerse al golpe de fuerza, significa que la población reacciona frente al golpe de Estado. Se dice también que se ha formado nuevo gobierno a las 2:30 de la madrugada. Significa que el gobierno de Casares Quiroga dimitió. Entonces se necesita otro gobierno, un gobierno que no pasa el día, ya que un tercer gobierno se forma el 19 con José Giral. Y pues al parecer se considera que, bueno, es un fenómeno limitado y la prensa parece decir que pasa lo mismo que en 1932, es decir que, bueno, un golpe de Estado se hace en algunos lugares, la población reacciona como en 32, entonces, bueno, podemos pensar en un golpe de Estado que fracasó. Vamos a ver que no fue tan sencillo, porque efectivamente este golpe de Estado fracasa, pero fracasando da paso a una guerra civil, provoca una guerra civil y divide al país en dos partes. ¿Cómo fracasó el golpe? Pues primero fracasó porque las Fuerzas Armadas de España se dividen. Vemos aquí en rojo las fuerzas leales al gobierno, en azul las fuerzas que se alzan, y observamos que la mayoría de la infantería del ejército de tierra se subleva, pero que la marina, la mayoría de la marina de guerra, de las fuerzas aéreas, del orden público, es decir, de la policía, de la Guardia Civil, quedan fieles a la República. Entonces, el ejército no se alza completamente, buena parte de las Fuerzas Armadas siguen obedeciendo a la República, y en esto ya es un fracaso. La consecuencia es que durante algunos días es una situación confusa porque
Están los rebeldes y los leales al gobierno se afrontan en toda España, en cada ciudad, en cada pueblo. El gobierno de José Giral decidió distribuir armas al pueblo para oponerse rápidamente al golpe de Estado. Entonces, en todo el país, rebeldes y leales luchan. Y más o menos el 20 de julio las cosas empiezan a precisarse y aparecen dos bandos. Aparecen dos bandos según la relación de fuerzas. En una parte del país, los rebeldes dominan, a veces casi de inmediato. Los rebeldes que se llaman los nacionales. Parenthèse, en français, nous les appelons les nationalistes, mais en espagnol, c'est le titre qu'ils se donnent, on les appelle los nacionales. Pues los rebeldes toman casi de inmediato el control de las Islas Canarias, con Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canarias, toman el control de Marruecos, de Castilla y León, con las ciudades como Burgos, León, por ejemplo, toman el control de Navarra, con Pamplona, de una parte de Aragón, con Zaragoza, toman el control de Sevilla, el general Queipo de Llano, con unas centenares de hombres, logra tomar la ciudad de Sevilla. Son las zonas más conservadoras, más rurales del país. Hay menos habitantes que en el resto del país. Y, bueno, hay que decir que los nacionales reúnen la mejor infantería, la mayoría de los oficiales, pero las mejores tropas están en Marruecos. Mientras tanto tenemos los leales a la República, que por eso llamamos republicanos, que logran sofocar el alzamiento en el sur y en el este, las zonas que vemos aquí en rojo. Controlan todas las zonas industriales, controlan Asturias y País Vasco, pues con Gijón, Bilbao, controlan Cataluña, con Barcelona, controlan también la capital, Madrid y su zona industrial, los republicanos poseen todas las fábricas de armas, la marina y la aviación quedaron fieles en mayoría, y eso es muy importante, prohíben el paso del estrecho de Gibraltar a las tropas de Franco, a los regulares marroquíes y a la Legión Española. Entonces, en esta situación, sofocar la rebelión parece posible. El país se dividió en dos partes, pero los republicanos son más numerosos, la población republicana es más numerosa, tiene las zonas industriales, tiene las fábricas de armas, las mejores tropas, la mejor posibilidad, la mejor carta de los nacionales está en Marruecos y no puede llegar a la península. Bueno, todo parece posible. Y la prensa evoca la victoria del gobierno, dice en breves horas, el gobierno jugula la sublevación militar. Se dice que en el cuartel de la montaña, es decir, en Madrid, hubo un combate de 3 horas, con muchos muertos. Se dice que los generales Fanjul y Godet, jefes de la rebeldía en Madrid y Barcelona, están en la cárcel y fueron fusilados. Así que, bueno, parece, y además se dice que en un accidente de avión, el general Sanjurjo murió al venir de Portugal a España. Entonces podemos pensar en un conflicto muy breve, pero no pasó así. Y no pasó así porque
casi de inmediato el conflicto se vuelve internacional. No solo fue un conflicto interno, no fue solo una guerra civil, sino un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque estamos en aquel momento en un contexto internacional muy tenso. En Europa, en Italia, Mussolini está en el poder. En Alemania, en 1933, Hitler también ha tomado el poder. Entonces tenemos dos países que están desarrollando un régimen totalitario. Frente a esto, Stalin en la Unión Soviética se preocupa por precisamente la relación de fuerzas políticas en Europa y por eso favorece la creación de frentes populares en Europa entre comunistas, socialistas y republicanos de izquierda para oponerse al fascismo italiano y al nazismo alemán. Y así, en Francia, en 1936 es la elección de una coalición que se llama el Frente Popular, tanto como en España. Y de inmediato lo que pasa en España aparece como una especie de Europa en reducción, como un microcosmos que anuncia el futuro de Europa. De inmediato lo que pasa en España aparece no solo como una guerra civil entre españoles, sino como una lucha a muerte entre el fascismo, por un lado, y las fuerzas democráticas y revolucionarias, por otro. Eso es la visión que tienen, la verdad, sobre todo, es una visión muy de las democracias. En las democracias aparece efectivamente el golpe de Estado como una agresión por parte de fascistas que atacan a la República, mientras que para los más conservadores, para la opinión de derecha, lo que pasa en España es sobre todo una reacción positiva contra el comunismo, contra la amenaza revolucionaria. Y esta situación la vemos en la caricatura que está en la imagen. Se trata de una caricatura británica, por eso está escrita en inglés. La vamos a traducir. Bueno, se habla de actitudes correctas en España. Lo que vemos es una escena de pelea. Un hombre que es la democracia. Un hombre está en el suelo, está luchando con un hombre en uniforme, que puede ser el general Franco. Está escrito el fascismo del ejército, entonces tenemos esta idea de lucha entre democracia y fascismo. Un hombre está arrodillado y ayuda al militar, y este hombre lleva una camisa negra, lleva un gorro donde está escrito fascismo internacional y hace pensar en Mussolini. Así que tenemos esa idea de un régimen fascista que ayuda al golpe de Estado contra la República. Y tenemos a dos hombres, dos policías. ¿Y qué hacen? Dos policías, uno, el de la derecha, tiene un aspecto conocido, se trata de Léon Blum. Y el otro habla. ¿Qué dice? Venga, juega limpio, digo yo. No deberías apoyar al agresor, ¿sabes? Después de todo, mi amigo y yo no estamos intentando ayudar a su víctima. Bueno, este diálogo confirma que el fascista está ayudando a los rebeldes y nos aprende que Léon Blum, Francia, así como él mismo, este hombre que simboliza al Reino Unido, no intervienen.
¿Por qué? ¿Cómo explicar este fenómeno? Es raro porque el Frente Popular francés tendría que ayudar al Frente Popular español. ¿Qué pasó? Bueno, para Francia, para Inglaterra, lo que pasa en España es un problema. ¿Qué hacer? En Francia está en el poder el Frente Popular, que se compone más o menos de tres tendencias, de tres partidos. El Partido Radical, más moderado, el Partido Socialista, con Léon Blum, que es el jefe del gobierno, y el Partido Comunista. Léon Blum, tanto como el comunista, está a favor de una intervención. Y por eso preparó una ayuda, pero la mayoría se divide. En efecto, el Partido Radical no quiere, no acepta la idea de una intervención. ¿Por qué? Pues primero porque tiene miedo a una guerra con Italia o Alemania, que casi de inmediato intervienen. Y además, a los radicales franceses no les gusta nada este gobierno español que aparece muy revolucionario. Es un gobierno español que aparece demasiado rojo y por eso no aceptar la intervención. Hay también otro motivo de preocupación. ¿Qué van a hacer los británicos? Pues en el Reino Unido está un gobierno conservador y el ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, dice claramente que no quiere tampoco intervenir. ¿Por qué? Pues por los mismos motivos que los radicales franceses no quieren una guerra con Alemania o Italia y a ellos tampoco les gusta este gobierno muy rojo, muy revolucionario de España. Y entonces el gobierno británico dijo al gobierno francés que en caso de guerra con Italia o Alemania, provocada por una intervención francesa en España, no recibirían la ayuda de los británicos. Bueno, por eso los franceses proponen un acuerdo de no intervención. Un total de 27 países lo van a aceptar en agosto de 1936 y por supuesto los británicos están de acuerdo y quieren aplicar de forma estricta este acuerdo. Aquí están los 27 países del acuerdo de no intervención y es interesante porque entre estos países encontramos a Alemania e Italia, que después de un tiempo, porque ellos también tienen miedo a la guerra, porque no están listos. En 36 no están listos para la guerra. Lo están 3 años después, pero en 1936 no están listos. Pero intervienen y de la misma forma encontramos a la Unión Soviética, que también interviene mucho en el conflicto. Por eso podemos decir que este acuerdo, al fin y al cabo, no es más que una farsa. Y el problema es que la República va a sufrir mucho por esta no intervención, porque los rebeldes reciben más ayuda extranjera. Mucho más ayuda. Aquí se ve con los extranjeros que luchan en la guerra civil. En azul los nacionales. Bueno, tenemos los marroquíes, pues son tropas de la colonia del protectorado marroquí de España. Pero tenemos también italianos y alemanes, ya que los italianos y los alemanes intervienen, así como los portugueses. Una ayuda masiva, mientras que la ayuda republicana es mucho más limitada y es una ayuda organizada por partidos comunistas con voluntarios. Bueno, se nota una diferencia notable. Y hablando de hombres, pero también de material,
es lo mismo. Hay una intervención de algunos estados, una intervención masiva de Italia y Alemania. En el bando nacional, una intervención menos regular de los soviéticos, y aquí se nota que la ayuda parece mucho más importante a favor de los rebeldes que de los republicanos, de los que apoyan al gobierno legal del país. En el video que viene veremos concretamente la ayuda a los dos bandos, pero se acabó la misa por hoy.